En una noche tranquila, el cielo estrellado sobre Suiza se ve interrumpido por una serie de luces inusuales que parpadean cerca del Gran Colisionador de Hadrones. Estos destellos no son estrellas fugaces ni aviones, sino algo mucho más inquietante. En el complejo científico subterráneo, algo extraordinario, pero potencialmente peligroso, está sucediendo. Este evento inesperado marca el comienzo de una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. La curiosidad y el temor se mezclan en el aire, preparando el escenario para un descubrimiento que podría cambiarlo todo. El Gran Colisionador de Hadrones es una maravilla de la ingeniería y la ciencia. Es conocido por su capacidad para desentrañar los misterios del universo. Su propósito es simular las condiciones justo después del Big Bang, chocando partículas a velocidades increíbles, para observar qué surge de estos eventos. Sin embargo, en el corazón de este experimento, dos físicos han decidido llevar las capacidades del colisionador más allá de lo que se considera seguro o ético. Movidos por una sed insaciable por el conocimiento, han iniciado un proyecto que prometía abrir nuevas fronteras en la física. No obstante, lo que no anticiparon fue que su experimento abriría una brecha entre dimensiones. En el momento crítico, cuando las energías alcanzaron su punto máximo, el colisionador trascendió los límites de la ciencia conocida y perforó un agujero a través del tejido de nuestra realidad. Las primeras señales fueron fascinantes, con fluctuaciones inesperadas en los datos, patrones que sugerían la presencia de una dimensión paralela. Pero la emoción se convirtió rápidamente en horror. La brecha que abrieron fue inestable, y en lugar de ofrecer una ventana a nuevos mundos, se convirtió en un vórtice de oscuridad absoluta. Esta oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, parecía estar viva, consumiendo todo lo que tocaba. En cuestión de momentos, el complejo subterráneo se sumergió en un silencio total, cortado solo por el sonido de las alarmas, fallando una tras otra. La comunicación con el equipo se perdió, y una sensación de intranquilidad se apoderó de aquellos que esperaban en la superficie. Lo que comenzó como un experimento revolucionario había traspasado los límites de la realidad. La brecha, aunque fascinante, había abierto la puerta a un horror inimaginable, marcando el comienzo de un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Tan pronto como se perdió la comunicación con el complejo subterráneo, se organizó un equipo de rescate. Armados con linternas y equipos de emergencia, descendieron hacia las profundidades. Lo que encontraron allí superó sus peores expectativas. La oscuridad que llenaba los túneles era tan densa que sus linternas parecían no tener efecto alguno. Era como si la luz simplemente se desvaneciera en el aire. Los restos del personal científico yacían esparcidos en el suelo, algunos tan mutilados que eran irreconocibles. No había señales de lucha o de intento de escape. Era como si la oscuridad los hubiera consumido en el acto. El equipo de rescate, moviéndose con una mezcla de miedo y asombro, apenas logró regresar a la superficie para informar de los horrores que yacían bajo tierra. Pero la oscuridad no se detuvo en los confines del colisionador. En las horas y días siguientes, comenzó a extenderse en el exterior, tragándose todo a su paso. Las primeras ciudades afectadas simplemente desaparecieron en una oscuridad que cubría hasta el cielo. Los testimonios de los pocos que escaparon hablaban de un terror absoluto. Relataban cómo la oscuridad se cernía sobre ellos, silenciosa y abrumadora, borrando todo rastro de vida y de luz. No había dónde esconderse. La oscuridad absorbía casas, calles, vehículos y personas, dejando tras de sí un vacío insondable. Los noticieros intentaron transmitir imágenes de la catástrofe, pero pronto, ellos mismos cayeron en silencio, engullidos por la expansión implacable de la oscuridad. En las redes sociales, los últimos mensajes desesperados de aquellos atrapados en las zonas afectadas pintaron un cuadro desgarrador de la situación. Historias de familias separadas, de niños buscando a sus padres
y de gritos desgarradores en el interior de la oscuridad dominaron las conversaciones, hasta que también éstas se apagaron. El mundo exterior, ahora consciente del avance de la oscuridad, observaba con horror e impotencia. La oscuridad se había convertido en una amenaza global, consumiendo todo lo conocido a su paso. La devastación y el horror se extendieron rápidamente, dejando a la humanidad al borde del abismo, enfrentando un enemigo contra el que no tenían defensa y del que no sabían absolutamente nada. En medio del caos que desató la expansión de la oscuridad, una pequeña comunidad de sobrevivientes logró encontrar refugio en una zona aún no afectada. Este grupo estaba formado por personas de todos los ámbitos de la vida, unidas por la necesidad de sobrevivir en un mundo que se desvanecía rápidamente ante sus ojos. La vida en la comunidad se centraba en la búsqueda diaria de recursos, agua, alimentos y cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre y el temor a que la oscuridad los alcanzara. Los relatos de las ciudades y personas consumidas por la oscuridad pesaban sobre sus corazones, alimentando un miedo persistente a lo desconocido. La lucha por sobrevivir no solo era física, sino también psicológica, enfrentándose cada día a la posibilidad de que ese momento fuera el último de luz, antes de ser devorados por la oscuridad. Para mantenerse vivos, la comunidad organizaba incursiones en áreas cercanas, en busca de alimentos y suministros. Estos grupos, armados con lo poco que podían encontrar, se aventuraban en el creciente crepúsculo, sabiendo que cada expedición podía ser la última. En varias ocasiones, se encontraron al borde mismo de la oscuridad, una negrura tan densa que parecía casi sólida. Los relatos de los que regresaban eran siempre los mismos, sobre una sensación abrumadora de vacío, de un frío que calaba hasta los huesos, y la sensación de que algo, dentro de esa ausencia total de luz, los observaba y los acechaba. En ocasiones se encontraban con viajeros, huyendo del avance de la oscuridad, los cuales compartían historias desgarradoras. Relataban desesperados cómo habían visto a sus seres queridos ser consumidos por la oscuridad, desapareciendo ante sus ojos sin poder ayudarlos. Aseguraban sentir la presencia de algo vivo en ese vacío, algo que susurraba palabras o sonidos incomprensibles, sembrando un terror que paralizaba. Estos sobrevivientes, marcados por el trauma, también mencionaban haber escuchado en días anteriores fragmentos de transmisiones de radio, confirmando que la oscuridad se extendía en gran parte del mundo. Aquellos en la comunidad, que también habían sido rozados por la oscuridad, aunque lograron escapar, no volvían siendo los mismos. Hablaban de un frío intenso, de murmullos y destellos de ojos que se movían en su interior, confirmando la información que otros viajeros compartían. La experiencia dejaba una marca indeleble en su interior, manifestándose en pesadillas constantes, parálisis del sueño y, en algunos casos, una atracción fatal hacia la oscuridad, contra la que luchaban cada día. Los suministros eran cada vez más difíciles de encontrar, y con cada expedición, la realidad de su situación se volvía más desesperada. La comunidad se enfrentaba cada vez más rápido a la disyuntiva de permanecer en su refugio temporal, esperando el inevitable avance de la oscuridad, o arriesgarse nuevamente en busca de un lugar seguro, un concepto cada vez más abstracto en el mundo que les rodeaba. La lucha por sobrevivir se había convertido en una lucha contra el tiempo, contra la oscuridad y contra ellos mismos, mientras trataban de mantener encendida la llama de la esperanza en un mundo que se desvanecía en las sombras. A medida que los días pasaban y los recursos se volvían cada vez más escasos, el miedo y la tensión comenzaron a afectar en la comunidad de sobrevivientes. La escasez de alimentos y agua potable llevó a discusiones y enfrentamientos cada vez más frecuentes y violentos. La desesperación por asegurar lo necesario para sobrevivir sacó a relucir lo peor de las personas, generando un ambiente de desconfianza y paranoia. Lo que en un principio era un esfuerzo colectivo por sobrevivir, comenzó a desmoronarse bajo el peso de acusaciones,
sobre quién merecía más los recursos, quién había contribuido menos a la comunidad y quién debía ser sacrificado por el bien mayor. Este conflicto interno amenazaba con destruir lo poco que quedaba de la unión de la comunidad, dejándolos aún más vulnerables ante la implacable expansión de la oscuridad. En este ambiente de miedo y desesperación, surgieron grupos religiosos dentro de la comunidad, ofreciendo explicaciones sobrenaturales a la crisis que enfrentaban. Interpretando la oscuridad como algo divino, estos grupos ganaron rápidamente seguidores ante el miedo, prometiendo salvación y redención para aquellos que se arrepintieran y aceptaran la oscuridad como una prueba de fe. Sus sermones apocalípticos, llenos de fervor y pasión, resonaron en muchos que buscaban respuestas y consuelo en medio de la desesperación. Sin embargo, estas creencias también polarizaron aún más a los sobrevivientes, creando una división entre aquellos que veían en la religión una esperanza de salvación y aquellos que la consideraban una distracción peligrosa ante la lucha por la supervivencia. La influencia de estos grupos religiosos se volvió un factor de poder, manipulando el miedo y la desesperación de la gente para fortalecer su posición dentro de la comunidad, lo que llevó a decisiones cada vez más extremas y a la justificación de actos brutales en nombre de la fe. Este desmoronamiento interno, alimentado por el conflicto y la influencia fanática, dejó a la comunidad en una posición precaria, luchando no solo contra la oscuridad exterior, sino también contra las sombras que habían crecido en su interior. Después de semanas de lucha interna y creciente desesperación, la comunidad se encontró en un punto de quiebre. La influencia de los grupos religiosos había crecido hasta dominar las decisiones colectivas, y sus líderes proclamaban que la única salida era aceptar la oscuridad como un acto de fe y redención. Prometían que este sacrificio llevaría a la comunidad a reunirse con aquellos que ya habían sido perdidos en la oscuridad, en una existencia más allá del sufrimiento actual. La escasez de alimentos y el constante miedo a ser consumidos por la oscuridad habían mermado la voluntad de las personas, y las palabras de los líderes religiosos resonaban como un eco de esperanza en sus corazones atormentados. La decisión de entregarse fue tomada durante una reunión tensa, donde las voces en desacuerdo fueron silenciadas por acaloradas proclamas de fe. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de resignación y esperanza ferviente, una decisión desesperada, vista por muchos como el único camino restante. Pero no todos compartían la decisión de entregarse a la oscuridad. Aquellos que se resistían, que clamaban por seguir luchando o buscar otra solución, se encontraron rápidamente superados. Fueron confrontados violentamente, golpeados y sometidos por aquellos que habían adoptado ciegamente las promesas de los líderes religiosos. Su resistencia se convirtió en desesperación, mientras se veían forzados a enfrentar el mismo destino aterrador que aquellos que habían elegido voluntariamente el camino hacia la oscuridad. Al caer la noche, la comunidad se reunió, formando una procesión sombría que avanzaba hacia la oscuridad que se extendía ante ellos. Algunos lloraban, otros rezaban, mientras caminaban de la mano, decididos a enfrentar su destino. A medida que se acercaban a la oscuridad, la realidad de su decisión comenzó a asentarse. La oscuridad ante ellos se agitaba, como si estuviera viva, y lo que había sido prometido como un acto de fe, rápidamente se reveló como un horror inimaginable. De las sombras emergieron formas monstruosas, entidades hechas de oscuridad pura, con ojos que brillaban con una luz aterradora. Estas criaturas se abalanzaron sobre la procesión, arrastrando a los individuos hacia la oscuridad, con garras que parecían cortar el mismo aire. Los gritos de terror y desesperación llenaron la noche, mientras la comunidad era consumida, uno, por estas criaturas de oscuridad. El terror final fue absoluto, una pesadilla viviente que superó los peores miedos de todos los presentes. No hubo paz ni redención al otro lado, solo un vacío devorador, lleno de seres que se deleitaban con su sufrimiento. La oscuridad se cerró sobre ellos,
silenciando sus gritos y borrando toda evidencia de su existencia. La última visión antes de ser consumidos fue la de las criaturas, arrastrándolos más adentro de la oscuridad, hacia un destino desconocido y aterrador. El mundo que dejaron atrás quedó en silencio, un testimonio mudo de la facilidad con la que la esperanza puede convertirse en desesperación. La oscuridad continuó su avance implacable, un testigo sombrío de la noche en que una comunidad eligió enfrentar su final de la mano de su fe, solo para descubrir que en la oscuridad no hay redención, solo el vacío y el terror absoluto. La oscuridad consumió todo, dejando al mundo en un silencio absoluto. No quedaron héroes ni esperanzas, solo la vasta extensión de un vacío que había borrado ciudades, sueños y vidas. En su avance implacable, la oscuridad devoró cada rincón de luz y cada vida en el mundo. La humanidad, con todas sus esperanzas y miedos, fue borrada de la existencia, con sus últimas voces ahogadas en un silencio eterno. No quedaron luces para desafiar a la noche, ni sueños para imaginar el amanecer. Solo quedó la oscuridad profunda y silenciosa, un final en el que el mundo, tal como se conocía, dejó de existir. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios, ya que con esto me ayudan mucho para seguir creciendo. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.